nosotros el ex procurador Luis Vargas Valdivia, y aquí debemos hacer una corrección, o mejor dicho, una precisión, porque cabe, y comentábamos antes de entrar al aire con el doctor Vargas Valdivia, que este año, la verdad, los peruanos hemos aprendido a utilizar términos que habitualmente no estaban en nuestro vocabulario, que es una detención preliminar, que es una prisión preventiva, que es una apelación, cuál es la función de la segunda sala o del propio Consejo Nacional de la Magistratura. Muchos probablemente no entendíamos la importancia de esta institución, sino hasta que escuchamos y nos horrorizamos con los famosos audios de la vergüenza. Lo que ha presentado el doctor José Domingo Pérez es un pedido de investigación preliminar. Este es el documento. Entonces, este es un pedido para ver si el Congreso o quién tendría que resolver esta investigación o decidir sobre esta investigación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Amanda, por la invitación. Bueno, a ver. Tendría como dices muy bien, el doctor José Domingo Pérez lo que está pidiendo es una investigación a fin de esclarecer, ¿no es cierto?, la conducta del fiscal de la Nación que podría, ¿no es cierto?, incurrir en los delitos que el fiscal Domingo Pérez hace referencia. Y básicamente centra esto en el proceso de colaboración eficaz, que se encuentra en un momento crucial y álgido. Y esto a raíz de los acontecimientos de los últimos días, y en especial creo yo que esto ha sido gatillado por el pedido del secretario general de la Fiscalía de la Nación, por encargo del fiscal de la Nación, al fiscal Vela para que le informe respecto de... León Patiño. Exacto, respecto de el contenido del proceso de colaboración eficaz y absuelva, ¿no es cierto?, las observaciones formuladas al acuerdo. Esto de por sí tiene ya, pues, denota o mala intención o un desconocimiento preocupante de la legislación vigente respecto a colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque el proceso de colaboración eficaz es reservado. Tan es así que es reservado que el Código Procesal Penal señala que cuando finalmente el fiscal, el procurador y el imputado llegan a un acuerdo, ese acuerdo tiene que ser presentado a un juez de investigación preparatoria para que evalúe y decida si aprueba o no aprueba. Y el juez para esto lo que tiene que hacer es convocar a una audiencia privada, ni siquiera pública, una audiencia privada donde estén presentes solo el fiscal, el procurador, el imputado, a efectos de ¿qué? De garantizar la reserva. Esta reserva se levanta cuando finalmente el juez, mediante sentencia, apruebe el proceso de colaboración eficaz. ¿Qué es lo que le ha respondido Vela al pedido del secretario de Chávez? Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, si este es un acuerdo que no se ha hecho público, que está reservado, claro, ¿de dónde salen las críticas? O sea, se critica un documento del cual no se tiene conocimiento. Entonces es una barbaridad, pues, ¿no es cierto? No tiene mayor sentido. Y claro, esto aunado a la propia conducta del fiscal de la Nación, a sus mensajes sublimales en el sentido de que está evaluando, que él como fiscal de la Nación tiene derecho a pedir informe, podría cambiar, el ataque constante al equipo, y especialmente al doctor Pérez, sobre todo en los últimos días con el tema de su tesis, las declaraciones de los congresistas y los líderes del fujimorismo y del aprismo respecto a la necesidad del cambio. Entonces, todo eso lo que lleva, pues, es a dejar en claro que existe, sí, una campaña de desprestigio tendiente a remover a los fiscales, entorpecer las investigaciones, pero sobre todo entorpecer el procedimiento de colaboración eficaz. Nuevamente, estamos en un momento álgido y crucial. ¿Por qué? Porque tan pronto se reciban las declaraciones de los acogidos en Brasil, este acuerdo será sometido a la aprobación del juez. ¿Por qué? Porque hay que terminar de corroborar la información a efecto de que el acuerdo pueda ser presentado al juez. El juez lo que tiene que verificar es si se dan los supuestos, esto es, el imputado actúa libremente, hay suficientes elementos que acreditan su participación, pero además la información que él ha dado es oportuna, eficaz y ha sido corroborada. Claro. Entonces,
Con esos supuestos el juez aprueba, dicta sentencia y recién se hace público y recién conoceremos el acuerdo. Es un acuerdo respecto del cual no conocemos. Pero no tenemos mayor información. Claro, y las partes que han intervenido, entre ellos el defensor del Estado, que es el procurador, no ha formulado ninguna observación. Si esto es así, ¿cuáles son las observaciones que preocupan al fiscal de la Nación? O los cuestionamientos. Existe eso, los cuestionamientos. Claro, no hay. Aquí en la página 3 de las 11 páginas que tiene el documento firmado por José Domingo Pérez, dice, ¿no? Tercero, respecto a la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal irreal por Pedro Gonzalo Chávarri. Dice, a pesar de los preceptos normativos de reserva, que es a los que usted hace alusión, de este proceso de colaboración eficaz, anteriormente señalado, se ha tomado conocimiento que el señor Chávarri, fiscal de la Nación, a través del secretario, justamente, León Patiño, ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir, ¿no? En efecto, se ha recabado copia del oficio fechado el 17 de diciembre, por el cual León Patiño, por encargo de Chávarri, solicita al fiscal superior, coordinador del equipo especial, le informe sobre presuntos cuestionamientos. Ahora, se puede discutir la pertinencia, digamos, incluso decir que Chávarri debería saber que es reservado y entender que no puede hacer una solicitud de esta manera. Pero un documento de esta naturaleza podría calificarse como entorpecimiento. ¿Exactamente es un entorpecimiento o es un ejercicio de poder que se quiere dar el lujo, digamos, tomar esa licencia? Eso hay que tomarlo utilizando un término común entre nuestros políticos en su contexto. Ajá. Exacto. No es solo esta conducta. Ahora, si yo le digo, por eso le decía, esto es lo que ha terminado gatillando, ¿no es cierto?, esta denuncia. Hay un cúmulo de actividades. No olvidemos que el propio juez Concepción, al conceder o al disponer la prisión preventiva de la señora Fujimori, señala, entre otros supuestos, ¿no es cierto?, de peligro, la conducta entorpecedora del fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, por un lado. Por otro lado, en este asunto, ¿el fiscal de la Nación tiene interés? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque esto está vinculado también al caso de los cuellos blancos. Obviamente que sí, y el fiscal de la Nación está involucrado en esos hechos. Sí, yo no digo que sea responsable, yo lo que digo que está involucrado porque, claro, se ha hecho pública una serie de conversaciones donde incluso en una de ellas, él, con un lenguaje muy amical, con el ex juez supremo de Nostroza, incluso conversan y se ponen de acuerdo, algunos dicen complotan, ¿no es cierto?, para retirar a un juez supremo de la directiva de la Academia de la Magistratura, porque les entorpecía sus actividades. Así es. ¿Cierto? Entonces queda claro pues que el fiscal de la Nación no es ajeno a esto. Hay una serie de temas. Además, él no está solo. También están cuestionados 2 de los demás fiscales supremos, con lo que de los 5 fiscales o 6 fiscales supremos titulares, 4 están cuestionados y solamente están libres de esta cuestión porque no aparecen vinculados a esta organización liderada por Inostroza. Claro, Pablo Sánchez, el doctor Pablo Sánchez, ni la que es la actual jefe de la Oficina de Control del Ministerio Público. Entonces, con todos estos antecedentes, ¿no es cierto?, resulta evidente que es necesario investigar. Sí, claro que sí. Ahora, como verá el fiscal José Domingo Pérez, creo yo, de manera adecuada, lo que pide es una investigación a efectos de esclarecer estas conductas, estos hechos. No les atribuyendo es decir, directamente lo que está pidiendo es responsabilidad. que se diga por qué el fiscal de la Nación exige... Exacto, que el fiscal de la Nación explique esa conducta, ¿no es cierto? Esa conducta de, pedir información sabiendo él que no lo puede hacer, porque claro, hemos escuchado... En la respuesta de Vela, el fiscal coordinador alude a las críticas de Rosa María Bartra. Exacto. Y hay una coincidencia con la visita que hace la congresista Bartra de Fuerza Popular el viernes al fiscal, que ella ha negado tenga por objetivo esto. Pero digamos, hay como demasiadas coincidencias, ¿no?, para ponerlo de algún modo. La pregunta que le quería hacer, aprovechando que habla de fiscales cuestionados, ¿usted cree que
¿Existe la intención de retirar a Vela y José Domingo al margen de que pueda o no frente a la popularidad que tienen? Yo creo que existe todavía ese riesgo. ¿Y que Abel Concha fue una opción? Mire, se mencionó siempre que Abel Concha fue una opción y nunca escuchamos al fiscal de la Nación negar eso. El que negó fue Concha. Pero Concha negó, no es que negó el hecho del ofrecimiento. Concha dijo, si me ofrecen yo no voy a aceptar. Correcto. Con lo que dejó abierta la posibilidad de que en efecto lo habrían convocado. Pero el fiscal de la Nación nunca salió a desmentir. Es más, cuando arreció esa campaña o esas noticias de que estaba por cambiarlo, que estaba por entrar... Se decía que incluso era el 24 de diciembre, exacto, que se aprovecharía la Nochebuena para hacer el cambio. Nunca dijo nada. Ahora sale y dice, no, yo no lo conozco al señor Pero Concha. Pero hoy no que han nada. detenido a Abel Concha, y para que la gente que nos está viendo, que recién sintoniza el programa sepa, está detenido por ser parte de la organización Los Temerarios del Crimen y haber recibido 80,000 soles del alcalde de Chiclayo, David Cornejo, a cambio de favorecerlo en procesos de corrupción, y además tiene el propio Concha audios con Inostroza también. Y además hay un tema, estos hechos por los cuales él está ahora con la detención provisional del fiscal Concha, Abel Concha, fueron denunciados en su momento por el fiscal de Chiclayo, recordará usted, sí, antes de la audiencia de el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Justo un día o horas antes de esa audiencia, él denunció la presencia del doctor Concha. ¿Qué dijo el doctor Chávarri respecto de esta denuncia del fiscal provincial de Chiclayo? Absolutamente nada, ¿no es cierto? Ahora sale y dice, no, yo nombré al fiscal supremo que lo investiga, que ya lo desmintieron, no fue él, fue Pablo Sánchez, que creó esta fiscalía, ¿no? Y precisamente es a raíz de esa denuncia del fiscal de Chiclayo, de las versiones de colaboradores eficaces, que se inicia la investigación y que el fiscal supremo solicita, ¿no es cierto?, al juez supremo de investigación preparatoria que dicta la medida de detención preliminar que se ha ejecutado hoy día. Entonces hay una serie de elementos, como verá usted, Mávila, que lo que permiten es iniciar una investigación para esclarecer. Ahora, ¿quién va a investigar al doctor Chávarri? Ahí está la pregunta. Bueno, ya hay un antecedente. El propio doctor, correspondería a Pablo Sánchez hacer la investigación. El propio doctor Chávarri, recuérdese usted que se inhibió de una investigación, ¿no es cierto? No respecto de él, pero sí respecto de gente vinculada de Inostroza. Por la vinculación existente, él se inhibió y remitió lo actuado a la Fiscalía del doctor Pablo Sánchez. Además, lo remitió tarde. Pero bueno, el doctor Sánchez logró superar todos estos problemas cuando ya se había fugado Inostroza. Recordará usted que incluso el fiscal de la Nación salió a decir, yo ya se lo envié con tiempo y le demostraron que no había sido así, pero en fin, bueno. Entonces tenemos ya ese antecedente y los casos a los que hace referencia también el congresista Bruce y los demás. Entonces, en este caso creo yo que el fiscal Chávarri tendría que inhibirse y pasar lo actuado al fiscal Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, es el camino que debería seguir. Porque el problema adicional que tenemos es que la Junta de Fiscales Supremos tampoco puede intervenir aquí. ¿Por qué? Nuevamente. Por los cuestionamientos. De los 6 fiscales, hay 4 que están cuestionados. Uno de esos 4 está en el Jurado Nacional de Elecciones, quedan los otros, que también están cuestionados, ¿no es cierto? El fiscal de la Nación y los otros 2 fiscales supremos. O sea, tenemos una junta de fiscales integrada por 5 fiscales supremos titulares, de los cuales 3 tendrían que inhibirse de conocer este tema. La Junta de Fiscales Supremos tampoco puede intervenir, que es el máximo órgano del Ministerio Público. Entonces, ese es el deber ser, pero ¿será? Es que no queda otra tampoco, porque ellos han inhibido ya con anterioridad. O sea, si no se inhiben nuevamente, estarían... A ver, su situación jurídica se estaría complicando. Porque tienen una situación jurídica complicada, por supuesto. Tienen que ser sometidos todos ellos a investigación respecto de su vinculación en estos actos de nombramientos indebidos y en estos actos de intercambio de favores que creo que a pocos nos queda duda que en efecto existieron por las conversaciones, ¿no es cierto? Y porque además ya los colaboradores eficaces, que son obviamente jueces superiores o de primera instancia que están ya procesados, vienen señalando cada vez con mayor fuerza y con medios probatorios que acreditan la existencia de esta organización y cómo se intercambiaban favores entre los jueces supremos, los fiscales supremos, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de ¿qué? De garantizar la continuidad
en el poder de la organización, pero sobre todo de fortalecerlos. Y eso explica por qué exigían y pedían entre ellos nombramientos de jueces superiores, fiscales superiores, como el del señor Concha. No olvidemos esa conversación donde le preguntan por el señor Concha. Sí, directamente, oye, él le dice, oye, pero ha salido mal en la entrevista. Y se hizo público, porque Canal N hizo pública la entrevista. Claro, por aquí tenía incluso literalmente la transcripción. Que fue pésima su entrevista y no obstante eso fue nombrado. ¿Cómo así? E igual tenemos casos de esta señora juez superior también, ¿no? Que integra la sala que está conociendo la apelación de la señora Fujimori, que yo creo que ella debió de inhibirse de conocer ese caso, porque claro, ahora van apareciendo nuevos medios sobre eso ¿no quería hacerle algunas preguntas. Claro, más adelante tenemos que ir a una pausa, pero continuamos con el doctor Vargas Valdivia al volver. Muy bien, continuamos hablando con el ex procurador Luis Vargas Valdivia y veíamos aquí en el documento, yo me había fijado subrayado en la página 4 del documento de 11 páginas, dice: la actuación de Chávarri antes descrita simplemente demuestra que se ha consumado su instrumentalización para favorecer los intereses de la imputada Keiko Sofía Fujimori Gucci en el proceso seguido contra ella y el partido político Fuerza Popular por el delito de lavado de activos. En este punto es necesario hacer un recuento de la información recabada en la investigación de cómo se ha gestado la ilegal adhesión del fiscal de la Nación a la causa de Fujimori y Gucci. La pregunta para el doctor Vargas Valdivia es la siguiente: ¿cómo afectaría esto o si esto tendría que ser tomado en cuenta por la sala que tiene en sus manos hoy resolver la apelación de Keiko Fujimori, que dijo que lo haría en un, ¿cómo dijo? En un tiempo razonable, pero que hoy hemos conocido, no se conocerá esa decisión sino hasta enero. Exacto. Uno de los sustentos de la Fiscalía y que fue resaltado y fue tomado y resaltado por el juez Concepción al pedir la detención, la prisión preventiva, fue precisamente la conducta de la señora Fujimori, ¿no es cierto?, en el chat La Botica, que es cierto, son hechos posteriores a los que se le imputan a la señora, pero que revelan en realidad un concierto de voluntades tendientes a proteger a Chávarri, ¿no es cierto?, atacar a las investigaciones y a los fiscales a cargo de las investigaciones, y esto lo indicó incluso el doctor Vela cuando hizo o sustentó la oposición a la apelación y el pedido de confirmación de la prisión preventiva, señalando de que venían siendo objeto de una serie de ataques desde varios aspectos. Admitiendo las hostilizaciones que eran hasta ese momento, digamos, y él mencionó hostilizaciones abiertas tanto desde el aspecto político y del Congreso. A esto hay que agregar los proyectos de ley que se han venido presentando constantemente para modificar el tipo, para favorecerlos. El de financiamiento de los partidos políticos, digamos, para ablandar la pena de lavado de activos. Exacto, el de reducción del plazo de la investigación, ¿no? Entonces hay una serie de esto, lo que denota es que hay una serie de conductas que están concertadas en el tiempo tendientes a entorpecer. Pero el doctor Vela también denunció que venían siendo víctimas de hostilización al interior del Ministerio Público, desde la Fiscalía de la Nación. Hechos que se comprueban con las declaraciones del fiscal de la Nación, que desde que asumió el cargo, para empezar, se refirió a ellos como sus inferiores, y luego constantemente viene señalando, ¿no?, la necesidad de contar con fiscales que se dediquen a trabajar, que no salgan a la prensa, que no se quejen, que los trapitos se lavan en casa, que esta es una entidad jerárquica, que es otro argumento que hay que tener cuidado, ¿eh? Por el fiscal Chávarri, creo yo que está cometiendo el error de mucha gente de decir de que, dado que el Ministerio Público es una entidad jerarquizada, ¿qué espera el fiscal para deshacerse de ese fiscal que es un insubordinado? No hay que confundir, ¿no es cierto?, la jerarquía. Se refiere, claro, a Vela y José Domingo. Exacto, no hay que confundir la jerarquía con la disciplina militar. La ley orgánica del Ministerio Público señala claramente que los fiscales son autónomos e independientes en el ejercicio de sus actividades y que reciben las recomendaciones y directivas de sus superiores. Claro, ahora, ¿qué superiores? ¿El fiscal de la Nación? No.
porque el fiscal en este de la caso Nación es el coordinador. Es el coordinador, o la Junta de Fiscales Supremos en directivas, ¿no es cierto?, que apruebe. Esas son, ese es el camino que se sigue. Claro, habría un problema si Vela le retirara la confianza a José Domingo. Podría, claro que sí, o si Vela sí le recomienda a José Domingo que practique, o que tome en cuenta determinados supuestos y el fiscal Pérez no le haga caso, pues el fiscal Vela sí podría pedir, ¿no es cierto?, la suprobación o podría pedir su cambio. ¿Por qué? Nuevamente, porque el propio Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público facultan al fiscal superior a remover al fiscal provincial que se muestra renuente en el cumplimiento de sus funciones. ¿Quién es el encargado en tal sentido de llevar a cabo ese control de la actividad del fiscal en la investigación? El fiscal superior. ¿Por qué? Porque están vinculados en tema de competencia. El fiscal de la Nación está fuera. Es una entidad administrativa. Es más, la Ley Orgánica del Ministerio Público es un tema que lo conocemos todos los que hemos estudiado Derecho alguna vez en nuestra vida. Señala claramente que cuando el fiscal de la Nación toma conocimiento de una conducta irregular o ilícita, está obligado a remitirla a la Fiscalía competente para que inicie las investigaciones. Él se mantiene aparte. ¿Para qué? Para evitar precisamente que estas investigaciones sean manoseadas, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Acá tengo justamente el famoso contenido del audio al que hacíamos alusión antes de ir al corte, ¿no? Abel Concha salta a la fama por el caso de Coteva, con sus constantes roces con el Ministerio Público. Esto es del 11 de diciembre del año presente, todavía en curso. Abel Concha es fiscal y dice que su nombramiento como fiscal superior lo gana en buena lid. Sin embargo, esta es una nota publicada en un diario, en recientes audios se escucha a César Inostroza preguntándole por él a un funcionario del CNM, esto en pleno proceso de evaluación. Entonces Inostroza le dice, el patita de Huaral, ¿cómo fue? Y Pablo, funcionario del CNM, todavía no sale. Inostroza, ya, y lo van a votar ahorita, ya, dice Pablo. Inostroza, y el del, ¿cómo se llama? Abel. Estamos bien ahí, también con Abel. La evaluación realizada a Concha fue el 2 de abril. En otro momento el jurado cuestiona una de sus sentencias cuando se desempeña como juez de la Corte Superior de Justicia. Luego de las observaciones afirma, sí doctor, he cometido un error seguramente, doctor, disculpe, ha habido un error. Pese a estos cuestionamientos, Concha logra obtener el máximo puntaje en dicha fase y gana así la plaza de fiscal superior. Inostroza fue informado del resultado. Ahora el fiscal Concha dice no conocer nada. Esto para cerrar lo de Concha. A ver, tenemos poco tiempo, quería preguntarle por qué va a pasar o qué podría pasar, porque entiendo que también toca ratificar a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, las que vieron el tema de la interceptación, juezas, perdón. Son las juezas que están llevando a cabo la investigación. Que es la investigación madre de los cuellos blancos. Así es, el 31 de diciembre ellas deberían ser ratificadas, todavía no tenemos información sobre eso. Ahí también hay un punto delicado, ¿no? Sí, ahí hay un serio riesgo y un serio problema de entorpecer las investigaciones, ¿no? Porque, a ver, ellas primero conocen de estos hechos, vienen llevando a cabo las investigaciones, son las que están conduciendo también los procesos de colaboración. Pero esto ya depende eficaz. del Poder Judicial. No, eso depende del fiscal de la Nación. Del fiscal de la Nación. Eso depende, lamentablemente, del fiscal de la Nación. Por la ley orgánica del Ministerio Público señala que es el fiscal de la Nación el llamado a designar, ¿no es cierto?, o renovar la designación. Yo creo que en este caso, debería la Nación debería de abstenerse de emitir algún tipo de pronunciamiento porque viene siendo hay una investigación que, como ha señalado el doctor Pablo Sánchez, no se ha podido iniciar porque el fiscal de la Nación no se inhibe todavía respecto a estos temas vinculados a él, ¿no es cierto? Y él no podría intervenir ni podría emitir decisión alguna. Sé que varios señalan de que el fiscal de la Nación lo puede hacer, está facultado legalmente, pero en este caso también yo creo debería, que él debería inhibirse. ¿Por qué? Inhibirse. Porque él sí tiene interés directo en esta investigación. Exacto. Y en la medida que estas fiscales avancen con los procesos de colaboración eficaz, esa información lo podría afectar a él. Por lo tanto, él tiene que inhibirse. Correcto. Si no lo hace, nuevamente su situación jurídica se vería seriamente afectada.